Hoy le relataré el episodio desde cuando compro la empresa hasta cuando se me ocurre la idea de trasladarla de sitio. Hoy les contaré el recorrido que hice desde cuando me arriesgo a comprar el emprendimiento hasta cuando me surge una nueva idea de traslado. Mi nombre, Melco Valero, del Piedemonte a la Quesera. Resulta que don Vicente Pedraza, quien era el propietario de esta quesera, porque siempre se han llamado queseras que cogen el nombre que tenían en los llanos orientales, se conocían con el nombre de queseras. Entonces, con él resulta que me toca comprarle el emprendimiento y hacemos la negociación. Entonces me dice, señor Valero, yo le vendo esta quesera y vale 700,000 pesos. Yo me asusté porque yo decía, 700,000 pesos me valía prácticamente lo de una quincena de leche que se compraba y yo esa plata no la tengo. No podría comprarla porque para mí era muy desfasado entre lo que yo manejaba como economía y lo que él me pedía. Entonces le digo, don Vicente, yo creo que no alcanzo a comprarla, yo no tengo la plata. Pues es imposible. Digo, no, eso usted puede, mire que eso hacemos algún arreglo, pero cómpreme. Entonces yo empecé a tener un diálogo con él, le digo, don Vicente, ¿usted qué me vende? Yo ya tenía la intención de hacer el negocio, a partir de esa hipótesis que él tenía. Entonces me dice que siquiera hagamos un inventario, le dije, hagamos un inventario de lo que me vende. Hicimos el inventario y empezamos. 6 timbos plásticos de más o menos como unos 30 galones cada uno. Unas 5 cantinas se llamaban de acero. Unos mesones en madera. Unas gaveras hechas en madera también. Unos moldes, que los quesos se empezaron haciendo en moldes de madera. Un peso, una gramera, digámoslo así, un peso de colgar donde se pesaba el queso. Unas 2 marcas de leña, porque el queso se cocinaba con leña, un hacha, porque con el hacha se necesitaba para astillar la leña y poderla echar al fogón, una peinilla, 6 cajas de madera para acomodar el queso ahí cuando se iba a enviar, y una sunchadora y un rollo de suncho, 2 pailas de aluminio. ¿Qué otra cosa era? Bueno, era más o menos en sí el inventario que me entregaba. Un congelador que era más óxido lo que tenía que lo que era el congelador. Y como una mesita para atender un puntico de venta que ya tenía ahí al frente en la casa donde procesaba los quesos. O sea, el queso se empezó a vender ahí. Bueno, arranqué con este presupuesto y entonces me puse a sumar como si todo fuera nuevo. Si yo comprara eso nuevo, ¿cuánto me valdría? Y eso no valía más de 300,000 pesos. Entonces yo le dije a don Vicente, eso no vale más de 300,000 pesos. ¿Cómo me va a cobrar usted 700,000? Entonces él me dice, no, pero es que también es el goodwill de la empresa. Le digo, pero ¿cuál si usted se cierra? Eso no tiene ningún goodwill. Yo lo que estoy resolviéndole un problema de una empresa que a usted le toca cerrar. Dijo, bueno, entonces deme los 300. Entonces me coge él, como diríamos vulgarmente, la caña, y me deja eso en 300. Y yo también me preocupé, dije, pero yo tampoco tengo estos 300,000 pesos. Entonces ya empezamos a negociar y le digo, don Vicente, yo esos 300,000 tampoco los tengo. ¿Por qué no hacemos una cosa? Si usted me quiere vender, yo le pago de a 50,000 en cada envío de queso, de cada 8 días o cada 15 días me descuenta usted 50,000 pesos y yo le voy pagando ahí de a poquito como pueda, porque yo la plata no la tengo. Dijo, pues está bien, quedamos en eso. Entonces hicimos un documento que por ahí está, en el cual se compraba esto con el listado de materiales. La fábrica se llamaba Quesillo Yaguará, porque este queso era oriundo de Yaguará, Huila. Yo pasando hace unos años pasé por ese pueblito de Yaguará y resulta que aquí en esta región se sembraba este pasto que aquí lo llaman es
no yaguará, sino yaraguá. Ese pasto se llama yaraguá. Y entonces miré esos pastos que eran de esa clase de pasto, de esa variedad de pasto por allá por el Huila, y yo empecé a entender por qué era ese queso originario de allá, porque las pasturas eran de esa variedad de pasto. Bueno, entonces compré quesillo yaraguá, yaguará. Él le llamaba yaguará, pero el pasto se llamaba yaraguá. Empezamos entonces la nómina, 6 personas, 6 muchachos que los tomé, pues yo tenía que comprar la nómina prácticamente. Eran muchachos de ahí del pueblo y toda su dotación era vestidos con una pantaloneta, o sea, una pantaloneta que no había más nada. Y ellos cocinaban el queso, entonces, y cuajaban. Pero había uno que era, entre comillas, el técnico. Ese sí había que traerlo de la Dorada porque, como decía antes, esos productos se desarrollaron industrialmente en La Dorada. Allá arrancaron con queso de Ángela María, Flor del Campo, varias fábricas queseras que habían allá y de ahí vendían el queso para Bogotá, que es lo que yo conocía, pero creo que en la costa también ya existían estos emprendimientos. Entonces el técnico había que traerlo de allá. Entonces el muchacho que hacía de técnico, pues él tenía sus secretos. Y esos secretos eran los que le daban a él de alguna manera una importancia. Entonces él mismo se daba su importancia porque era quien cuajaba el queso. Entonces él decía, póngame la leche aquí a este tono, miremosla a ver cómo está. Entonces toda la tecnología que existía era que la persona, el técnico, le metía el dedo a la leche y decía, ahí está calientica. Este queso se hacía su mezcla con suero ácido. Entonces dejaban fermentar el suero un día para otro y al día siguiente probaba el suero y decía, ahí está ácido. Entonces él calculaba la mezcla a puro ojo, entonces le iba echando y calculaba y cuando el suero le daba algún color la leche, decía, ya no es más. Y luego dejaba la cuajada que salía un poco ahí entre el suero y después de alguna media hora, 20 minutos, sacaba la cuajada y la dejaba escurrir en los mesones de madera que se tenían. Aquí se dejaba escurrir otros 20, media hora, minutos, hasta que la cuajada iba cogiendo una textura. La molían con la mano, digámoslo así, la echaban en unos platones y con la mano se desmenuzaba. Y luego a las pailas, entonces prendan la hornilla, entonces había que prender el fogón, echarle la leña, de que ya tuvieran calientes y empezar a fundir el queso. Esta era como toda la tecnología que existía y el queso pues se cocinaba porque era un queso fundido y se cocinaba y luego después de que estaba cocinado se enfriaba, se le daba un bote con el ventilador y se enfriaba y luego se porcionaba en bloques de 5 libras y se echaba a los moldes de madera. Aquí duraban en reposo toda la tarde porque se terminaba por a las 3, 4 de la tarde y al día siguiente se empacaban, entonces ya con su bolsa, y se metían al congelador que me había vendido. Entonces ya se echaban ahí para refrigerarlos. Ahí permanecían hasta cuando salía el despacho. Yo pues no estaba acostumbrado a esto, me tocó coger ya esa costumbre con los trabajadores, mirar el queso, entonces decía, bueno, aquí está el queso, ahora ¿cómo hago para enviárselo? Entonces él me dijo, me hace un favor, de Medina pasa un bus de la Macarena los jueves, y entonces usted cada 8 días que el bus que pasa de allá haga conforme manda el queso en este bus. Entonces, claro, las cajas que había y la sunchadora era para sellar el queso de tal manera que no se lo fueran a robar por el camino, sino que iba sunchado, entonces ya sunchado ya era un poco más difícil que abrieran las cajas. Y el queso llegaba en la Macarena hasta la Plaza España en Bogotá, que allá tenía una agencia, porque creo que ya no, allá quedaba la agencia de la Macarena. Y aquí pues estaba todo el clúster hecho, porque ahí llegaba un zorrero, esos que cargan la zorra atrás, y echaba las cajas, entonces nosotros llamábamos allá, el queso va en el bus número tal, entonces el cotero o zorrero llegaba y estaba esperando el bus ahí, bajaban las cajas y las echaban en la zorra, y luego él se lo llevaba, estas cajas se las llevaba hasta el barrio Santa Fe,
que era donde él tenía el depósito que estaba ahí cerca de la Plaza España. Todo era ahí también cerca para el desarrollo, y aquí él cogía el queso y lo destapaba, ya lo guardaba, y de ahí arrancaba toda la distribución del queso, porque él tenía sus contratos con las pizzerías PPC. Entonces, vendía el queso allá en las PPC y otros establecimientos que él tenía. Digámoslo que el negocio parecía que iba funcionando, el señor me traía la plata, él venía cada 15 días, señor Valero, aquí le liquido, aquí está el queso, que a veces venía, el peso era irregular, que pesaba menos o pesaba más, entonces no se equilibraba, que por favor echara bien el peso, porque los comerciantes se quejaban de que el peso iba mal pesado, era muy disparejo. Entonces, con los trabajadores, decir, miren, corrijan el peso porque nos están molestando y nos descuentan porque el queso no va bien pesado. Entonces uno empieza a tener como una serie de problemas también a la hora del emprendimiento, y pues con los trabajadores empezó una modalidad de cómo hacer un trabajo con ellos para que las cosas fueran haciéndose lo mejor posible, con los elementos que se tenían. Bueno, la quesera tenía un punto de venta eh, ahí en el mismo sitio donde se fabricaba. Había una piecita que lindaba a la calle. Entonces ahí se armó un punto de venta, y aquí el señor tenía un hijo que lo tenía encargado, un muchacho de 20 años que lo había mandado a que le manejara eso, y él pues ahí le dijo al hijo, ven, pongamos ese punto de venta y ahí vendemos el queso. Y ahí se vendían quesos en media libra, en una libra. Y entonces empezaron a llegar los carros, no del pueblo, sino de Villavicencio, pues que estaba a 20 minutos de ahí, ya estaba todo pavimentado, y a comprar el queso. Entonces se volvió un punto de venta muy importante, porque nuestros primeros clientes llegaban por el quesito. Entonces, a ver, lo encontraban caliente por la tarde, entonces se vendía queso el caliente, llevaban las libras, las medias libras para la casa. Se volvió un puntico que fue creciendo poco a poco ahí. Entonces, como yo no tenía, digamos, a quién colocar ahí. Sumaba las leches, tenía 30 clientes que me vendían, entonces había que anotar la leche uno por uno y luego sumar y hacerle los pagos y que prestarles la plata, porque el campesino siempre vive casi que alcanzaba, entonces présteme 50,000, présteme 20,000. Entonces todas esas cuentas, yo era un poco desordenado, yo no llevaba las cuentas a pura cabeza y no tenía, entonces yo necesitaba a alguien que me ayudara a llevar las cuentas y además a manejar el punto de venta. Entonces había una señora por ahí que estaba, hacía 2 años se le había muerto el esposo, y entonces ella pues tenía mi edad más o menos, tenía sí, la misma edad, y además tenía un niño que le había quedado. Entonces dije, esta señora, que era además paisana, porque ella era de la tierra mía, cerca, que es de Guateque, porque es un pueblo que está cerca a mi pueblo natal, y tenía como las costumbres de una persona que yo la notaba que era muy seria en sus cosas, que tenía algunos valores, y además nosotros teníamos relación de amistad porque ella era amiga de unos amigos míos que también me ayudaron mucho cuando entré a trabajar a la Caja Agraria. Entonces nos conocíamos, y entonces yo le decía, oiga, Cecilia, ¿usted por qué no me hace un favor? Ayúdeme allá a atender el punto de venta, necesito a alguien que me maneje ahí el negocio. O sea que yo ando cargando la leche y todo eso, pues yo no alcanzo a manejar todo, entonces me toca colocar ahí a alguien que me ayude. Miremos si usted puede, el niño se lo pueden tener acá, y, y ayúdeme a atender. Entonces ella pues sí estaba un poco como aburrida por acá también, porque ella venía de Bogotá, y entonces ya al ver que estaba haciendo algo dijo, pues sí, no, sí, gracias por eso, y claro, yo le puedo atender eso. Entonces ella tomó posesión de su cargo, digámoslo así. Entonces ya les dije a los trabajadores, ella se encarga de manejar el punto de venta y de las cuentas y de las nóminas y todo esto para decir cuánto para pagarle. Entonces ella sí había trabajado en Bogotá en algo que tenía que ver con todo eso. Entonces a ella se le facilitaba. Ella tenía su carácter, tiene su carácter, y entonces
empezó a ponerle orden que si un cliente venía a sacar prestado una plata, ella anotaba y le hacía firmar. Entonces ya después el cliente no podía decir que no se le ha prestado. Tenía su forma de manejar. Entonces ella prácticamente resultó manejando toda la economía porque yo andaba en otras cosas, yo no podía hacerlo todo. Y en el tiempo, entonces, cuando no la nombró secretaria, pues adivinen qué pasó. En últimas me quedo con la secretaria. Es decir, empezó una relación también sentimental. En estos casos uno resulta, no sabe si es uno el que conquista o lo conquistan a uno, pero hubo una sinergia y ya entonces empezamos una relación con ella. Y ella fue la salvación porque cuando un hombre también encuentra a una mujer que lo apoya, que lo ayuda, que cuida, que tiene unas virtudes que es difícil conseguirlas a veces, pero tenía esas virtudes además, tenía como la misma cultura mía que era de Boyacá, entonces se facilitaba hasta el diálogo, se facilitaba todo. Ella, digamos, le había quedado una finca como herencia para el niño y ella porque el esposo que había muerto tenía unos créditos. Él al morir, el seguro de la misma caja agraria tomó el seguro eso y la finca le quedó libre porque el crédito estaba asegurado, entonces le quedó libre para ella y el niño. Tenía el pedazo hoy en el kilómetro 21, o sea, hacia Cumaral, cerca a la pavimentada, no colindaba. Entonces ya como nosotros estamos en esta relación, entonces yo empecé como a mirar el asunto y a decir, hombre, ya estoy aquí con ella y todo eso, yo voy a bregar a ver cómo hago para poner este punto allá en ese sitio. Entonces yo era compadre de un amigo cliente de la Caja Agraria, era compadre, entonces yo le había mandado bautizar a uno de los hijos, me dijo, pues, quiero que usted me sirva de padrino porque voy a bautizar al niño, y entonces pues yo era compadre con él. Él era vecino de esa finca y tenía un pedazo de tierra en la parte de abajo que lindaba sobre la carretera, un lote más o menos de 600 metros, que era como una especie de muela o... Sí, era un pedazo de tierra que quedaba y al comprar ese pedazo de tierra la finca quedaba conectada con la pavimentada. Entonces le digo, oiga, compadre, quiero hacerle una propuesta. Si usted me vende ese pedacito de tierra que está ahí lindando con la carretera y que queda lindando con la finca de arriba, si usted me lo puede vender, que yo lo necesito ahí, dijo, pues, compadre, mi hermano me ha dicho que le dé ese pedacito para hacer un ranchito y vivir ahí, pero yo sé para qué lo necesita usted, pues yo se lo vendo. Tranquilo, compadre, no se preocupe, yo le vendo el lote. Y me lo dejó en 70,000 pesos y eso también a plazo. Entonces decía, compadre, deme unos placitos porque la plata no la tengo toda. Y todo era así como a plazos, entonces la gente también era muy... En ese sentido, él pues ya tenía su economía, decía, no hay problema, compadre, tranquilo. Entonces hicimos la escritura y entonces ese lote quedó ahí como si se pudiera llamar de engorde. Dije yo, dejemos ese lote ahí, miramos a ver qué va a pasar. Entonces lo dejamos ahí un tiempo y allá llevamos como unos 5 o 6 meses. Entonces el lote se compró. Entonces yo dije, voy a ver si compro unas tejas a plazos. Entonces fui a Villavicencio, un almacén que se llamaba la Ferretería Vanegas. Entonces le dije al dueño, oiga, necesito pagarle unas tejas a plazos. No, no las llevo, pero cuando yo las necesite se las reclamo. Pero yo le voy pagando por ahí cada 8 o 15 días algo de plata y se las voy abonando. Y yo, pues tranquilo, no se preocupe. Entonces yo le iba abonando y le iba abonando ahí. Y sí, en un tiempito ya tenía las tejas. Y había un señor que tenía una fábrica de bloques en Restrepo, de bloques de cemento. Y él también hacía los bloques con este balastro de las playas y lo revolvía con cemento y hacía un bloque que se hacía de esta textura. Entonces le dije a él, usted no me puede hacer esos bloques allá en la finca y vamos armando los bloques. Dijo, pues claro, yo voy allá, ¿cuántos bloques necesita? Eran como 2,000 o 3,000 bloques. Y entonces él empezó a hacerlos allá, yo le compraba el cemento, le llevaba el material y ahí se hicieron los bloques. Entonces estaban esos bloques ahí quietos
Y luego pasó un señor porque estaban electrificando Medina, entonces pasó un contratista y me dice, yo no sé por qué paró ahí en la quesera tal a comprar un queso. Y sin embargo, yo, oiga, yo tengo un transformador ahí de 30 kilovatios trifásico, ¿usted por qué no me lo compra? Pronto aquí lo necesita para acá o algo. Y entonces de una vez se me vino la idea, dije, pues claro, yo necesito el transformador. ¿Y cuánto vale? Entonces en ese tiempo dijo, vale 100.000 pesos. Pero, bueno, pues si quiere, entonces se lo dejo si quiere. Entonces le dije, pero no, que es que no tengo la plata. Pero yo si acaso le puedo pagar cada 8 días que pasa a usted, me los dividimos y ahí semanalmente le pago a usted. Digo, claro, tranquilo, no se preocupe. Y entonces bajamos el transformador, lo guardamos. Y entonces tenía como estos elementos ahí quietos. Ahí entonces iba haciendo este trabajo, este recorrido, una adecuación. Entonces ya se escuchaba el cuento de que cuando yo compro el emprendimiento, yo le quito el nombre de Quesillos Yaguará, sino voy a ponerle La Granjita, porque ya tenía pensado de que ese punto de venta iba a quedar en el campo y donde en La Granjita usted consigue cosas, que es una finca pequeña, que tiene su encanto y era en el campo. Yo dije, pues le voy a poner La Granjita. Entonces en la Cámara de Comercio la registramos, Quesillo La Granjita, y así empezamos con ese nombre. Cuando ahí en el pueblo se supo el boom, porque la quesera pues era famosa ahí en el pueblo, porque las personas que tenían emprendimientos ahí de cerdos y todo esto compraban el suero, y entonces no, que es que van a hacer la fábrica por allá en otro lado, que ya están comprando materiales y todo esto. Y entonces la gente empezó a decirme, ¿usted cómo es de bruto? ¿Cómo se le ocurre a usted irse del pueblo? ¿No ve lo que usted vende aquí en el pueblo? Usted tiene sus ventas aquí, se va a ir a hacer su fábrica en un potrero. ¿Quién carajos va a ir a comprarle un queso? A mí como me gustaba como observar un poco las cosas, yo veía que del pueblo no compraban una libra de queso. ¿Por qué? Porque la cultura de un pueblo pequeño era comprar las cuajadas del campo. Entonces los campesinos venían cada 8 días, traían sus cuajadas y las vendían y las dejaban en las tiendas. Entonces la gente compraba sus cuajadas y las tenía ahí para el consumo. Entonces era como la cultura de ellos. Y entonces me decían cómo se va y le digo, mire, voy a decirles una cosa, me da pena, pero yo sé que de aquí ustedes nadie le compra uno o una libra de queso, porque por decir conseguía una libra de cuajada en 2.000 y el queso valía 2.500, ellos no iban a dar 500 pesos porque eso era muy caro. Entonces ellos preferían su cuajadita que la conseguían un poquito más barata y que además era sabrosa y era la cultura. Entonces yo sabía que ahí no me compraban nada, que al irme allá, entonces yo les decía a ellos, fíjese quién me compra el queso ahí, gente que viene en carro y era gente, los consumidores iniciales han sido siempre las personas que ya tenían un gusto un poco más elevado que el de un pueblo y eran de Villado, entonces venían del caudal, de ciertos barrios de cierto nivel, de gente que ya iba a Bogotá y conocía otras cosas, sabían que ese era un producto que era muy distinto a las cuajadas. Entonces nuestra clientela empezó a aparecer a ese nivel de consumidores y fue un inicio que arrancamos y luego en el siguiente capítulo les contaré cómo arrancó este nuevo emprendimiento, porque siempre eran hechos tras de hechos y que si uno está atento a la realidad y se arriesga, pueden pasar cosas interesantes. La Catira, empresa escuela de emprendimiento. Escríbenos al correo mercadeo@lacatira.com.co.